Continuamos una vez más. Lo hice así, lo corté para no enviar videos tan fuertes, tan largos, sino hacerlos más cortos. Una vez más, bendiciones. Esto tiene que ver con el video 1. Este sería el número 2. En el 2 continúo con la enseñanza. Me dice, allí yo me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hoy día es igual. Hay gente que guarda las tradiciones como si fuera la ley. Y yo le quiero decir, hermano, las tradiciones son tradiciones, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. La enseñanza apostólica es importante para la iglesia hoy. Verso 15, estoy leyendo Gálatas 1. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien. Dios es el que lo aparta a uno desde el vientre de la mamá, aunque uno haya tomado otros caminos, como lo hizo Pablo, que se volvió judío. Sí. O mejor dicho, se volvió un maestro del judaísmo y ahora defendía el judaísmo porque no entendía la enseñanza cristiana que predicaron los apóstoles, la enseñanza apostólica que ellos enseñaron, que recibieron de Jesús. Dice aquí en el verso 16, revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Dios había escogido a Pablo para que revelara a Cristo en la vida de él, para que él lo predicara entre los gentiles. No consulté, dice, yo no consulté de inmediato con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén. Cuando subió a Jerusalén era para el concilio. Por eso le quiero leer todo esto. El concilio que se hizo porque seguían retacando los judaizantes, bregando a someter a la iglesia a las reglas del judaísmo. Subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en cuanto a lo que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y yo no era conocido de vista por las iglesias de Judea, las que están en Cristo. Solamente oían decir, el que antes nos perseguía, ahora proclama como buena nueva la fe que antes asolaba, porque él antes predicaba el judaísmo y perseguía a los seguidores del Señor, pero ahora se hizo al lado de ellos y renunció a su judaísmo. Y daban gloria a Dios por causa de mí, dice. Ahora viene el capítulo 2 de Gálatas, dice. Luego, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén, junto con Bernabé, y llevé conmigo a Timoteo. Pero subí de acuerdo con una revelación y les expuse el evangelio que estoy proclamando entre los gentiles. Recuerde que Pablo es el apóstol a los gentiles, de los cuales usted y yo hacemos parte. ¿De acuerdo? Entonces dice que subió y estuvo allí. Esto lo hice en privado ante los de alta reputación, para asegurarme de que no corro ni he corrido en vano. Sin embargo, mi espíritu, dice allí el apóstol, sin embargo, ni siquiera Tito, quien estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Escuche, ya allí no los querían obligar a los gentiles a circuncidarse. A pesar de los falsos hermanos, quienes se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a esclavitud. Se refiere a que
se infiltraban entre ellos los judaizantes, bregando a convencerlos de que se esclavizaran otra vez a la ley. Ni por un momento decidimos en sumisión a ellos para que la verdad del evangelio permaneciera a favor de ustedes. Está escribiendo a los Gálatas, verso 6. Sin embargo, aquellos que tenían reputación de ser importantes, quienes hayan sido en otro tiempo, a mí nada me importa. Dios no hace distinción de personas. A mí, a la verdad, los de alta reputación no me añadieron nada nuevo. Más bien, al contrario, cuando vieron que me había sido confiado el evangelio para la incircuncisión, igual que a Pedro para la circuncisión, porque el que actuó en Pedro para hacerlo apóstol de la circuncisión, actuó también en mí para hacerme apóstol a favor de los gentiles. Y cuando percibieron la gracia que me había sido dada, daba Jacobo, dice que dada Jacobo, Pedro y Juan, quienes tenían reputación de ser columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, cosa que procuré hacer con esmero. ¿Qué encontramos acá? Pablo narrando su experiencia cuando se encuentra con los apóstoles. Ahora vamos al verso 11, Gálatas 2:11, dice: Pablo y Pedro en Antioquía. Ya están en Antioquía en el verso 11. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me opuse a él frente a frente. En la Reina Valera dice: le resistí cara a cara, porque era de reprenderle. Allá dice: porque era de condenar. Pues antes que viniesen ciertas personas de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando llegaron los judíos, se retraía y se apartaba, temiendo a los de la circuncisión. Y los otros judíos participaban con él en su simulación. En la Reina Valera dice: en su hipocresía. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. En cambio, cuando vi que no andaban rectamente ante la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a hacerse judíos? Pablo reprendiendo a Pedro. Verso 15, dice aquí: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Nadie se puede justificar por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Lo reprendió a Pedro y le dijo, y lo trató duro. Dice: pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si es que nosotros, procurando ser justificados en Cristo, también hemos sido hallados pecadores, ¿será por esto Cristo servidor del pecado? De ninguna manera, pues cuando edifico de nuevo las mismas cosas que derribé, demuestro que soy transgresor, porque mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley,
entonces por demás murió Cristo. La justificación ya no es por la ley, mis hermanos, es por gracia. Ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, ya no estamos en el antiguo pacto. Tenemos que estar viviendo bajo el nuevo pacto, porque al decir nuevo pacto, dice la Biblia en Hebreos 8:13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Debemos estar viviendo bajo los preceptos del nuevo pacto, y el nuevo pacto comprende las enseñanzas apostólicas, entre ellas las de Pablo a los gentiles, de los cuales usted y yo formamos parte. Bendito el nombre del Señor. Todo esto del capítulo 2 de Gálatas muestra el conflicto que hubo. Ahora, habiendo visto ese conflicto que hubo entre los apóstoles, por eso vemos en el libro de los Hechos que aquí se narra ese mismo conflicto. De ahí quiero retomar. Entonces, en Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15, donde aparece el concilio. Pablo y Bernabé y Timoteo, ellos están predicando a los gentiles, pero en el capítulo 15 vemos el problema con los judaizantes. Ya yo se los leí en el primer video, lo vuelvo a leer rápidamente para retomar. Dice: entonces algunos que vinieron de Jerusalén, de Judea, enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos, puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos. Los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles para tratar esta cuestión. Entonces los que habían sido enviados por la iglesia pasaban por Fenicia y Samaria, contando de la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Ahora vamos a ver el verso 4, las deliberaciones en Jerusalén. ¿De qué se trató esta cumbre o este concilio? Dice así: una vez llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y por los ancianos, y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Cuando usted lo están obligando a guardar la ley de Moisés, es porque esa es una secta. Aquí lo dice la Biblia, no lo digo yo, léalo. Hechos 15. Voy a leer en la nueva versión, no en la nueva versión, sino en la Reina Valera, que es la que la mayoría de personas usamos. Yo quiero leer ese pasaje como lo encontraríamos en el libro de los Hechos, capítulo 15, el verso que leí aquí, que muestra exactamente el verso 5. Dice así, la Reina Valera dice: pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Se refiere a la ida donde Cornelio a predicar. Eso está en Hechos 10, del 1 al 43. Y Dios, que concede, dice que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Dios no hace acepción de persona, señores y hermanos. Miremos eso. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Dese cuenta,
Se refiere a la ley. Un yugo que ni sus padres ni nosotros, es decir, ellos allí podían llevar. Porque hoy muchos quieren obligar a los creyentes a llevar ese yugo? Si para eso vino Cristo, para quitar ese yugo. El único que pudo cumplir ese yugo fue Cristo. Y por eso Él dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la Escritura hasta que todo se cumpla. Y Él la cumplió. Él no la abrogó. Él no vino para abrogarla, ese texto lo dice, sino para cumplirla. Él la cumplió. Continuamos más adelante con esta misma enseñanza. Esta será la número 2 y vamos para la número 3. Bendiciones. Continuamos una vez más. Lo hice así, lo corté para no enviar videos tan fuertes, tan largos, sino hacerlos más cortos. Una vez más, bendiciones. Esto tiene que ver con el video 1. Este sería el número 2. En el 2 continúo con la enseñanza. Me dice, allí yo me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hoy día es igual. Hay gente que guarda las tradiciones como si fuera la ley. Y yo le quiero decir, hermano, las tradiciones son tradiciones, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. La enseñanza apostólica es importante para la iglesia hoy. Verso 15, estoy leyendo Gálatas 1. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien. Dios es el que lo aparta a uno desde el vientre de la mamá, aunque uno haya tomado otros caminos, como lo hizo Pablo, que se volvió judío. Sí. O mejor dicho, se volvió un maestro del judaísmo y ahora defendía el judaísmo porque no entendía la enseñanza cristiana que predicaron los apóstoles, la enseñanza apostólica que ellos enseñaron, que recibieron de Jesús. Dice aquí en el verso 16, revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Dios había escogido a Pablo para que revelara a Cristo en la vida de él, para que él lo predicara entre los gentiles. No consulté, dice, yo no consulté de inmediato con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén. Cuando subió a Jerusalén era para el concilio. Por eso le quiero leer todo esto. El concilio que se hizo porque seguían retacando los judaizantes, bregando a someter a la iglesia a las reglas del judaísmo. Subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en cuanto a lo que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y yo no era conocido de vista por las iglesias de Judea, las que están en Cristo. Solamente oían decir, el que antes nos perseguía, ahora proclama como buena nueva la fe que antes asolaba, porque él antes predicaba el judaísmo y perseguía a los seguidores del Señor, pero ahora se hizo al lado de ellos y renunció a su judaísmo. Y daban gloria a Dios por causa de mí, dice. Ahora viene el capítulo 2 de Gálatas, dice. Luego, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén, junto con Bernabé, y llevé conmigo a Timoteo. Pero subí de acuerdo con una revelación y les expuse el evangelio que estoy proclamando entre los gentiles. Recuerde que Pablo es el apóstol a los gentiles, de los cuales usted y yo hacemos parte. ¿De acuerdo? Entonces dice que subió y estuvo allí. Esto lo hice en privado ante los de alta reputación, para asegurarme de que no corro ni he corrido en vano. Sin embargo, mi espíritu, dice allí el apóstol, sin embargo,
Sin embargo, ni siquiera Tito, quien estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Escuche, ya allí no los querían obligar a los gentiles a circuncidarse. A pesar de los falsos hermanos quienes se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de reducirnos a esclavitud. Se refiere a que se infiltraban entre ellos los judaizantes, bregando a convencerlos de que se esclavizaran otra vez a la ley. Ni por un momento decidimos en sumisión a ellos para que la verdad del evangelio permaneciera a favor de ustedes. Está escribiendo a los Gálatas, verso 6. Sin embargo, aquellos que tenían reputación de ser importantes, quienes hayan sido en otro tiempo, a mí nada me importa. Dios no hace distinción de personas. A mí, a la verdad, los de alta reputación no me añadieron nada nuevo. Más bien, al contrario, cuando vieron que me había sido confiado el evangelio para la incircuncisión, igual que a Pedro para la circuncisión, porque el que actuó en Pedro para hacerlo apóstol de la circuncisión, actuó también en mí para hacerme apóstol a favor de los gentiles. Y cuando percibieron la gracia que me había sido daba Jacobo, dice que Jacobo, Pedro y Juan, quienes tenían reputación de ser columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, cosa que procuré hacer con esmero. ¿Qué encontramos acá? Pablo narrando su experiencia cuando se encuentra con los apóstoles. Ahora vamos al verso 11, Gálatas 2:11, dice: Pablo y Pedro en Antioquía. Ya están en Antioquía, en el verso 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me opuse a él frente a frente. En la Reina Valera dice: le resistí cara a cara, porque era de reprenderle. Allá dice: porque era de condenar. Pues antes que viniesen ciertas personas de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando llegaron los judíos, se retraía y se apartaba, temiendo a los de la circuncisión. Y los otros judíos participaban con él en su simulación. En la Reina Valera dice: en su hipocresía. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. En cambio, cuando vi que no andaban rectamente ante la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a hacerse judíos? Pablo reprendiendo a Pedro. Verso 15, dice aquí: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Nadie se puede justificar por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Lo reprendió a Pedro y le dijo, y lo trató duro. Dice: pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si es que nosotros, procurando ser justificados en Cristo, también hemos sido hallados pecadores, ¿será por esto Cristo servidor del pecado? De ninguna manera, pues cuando edifico de nuevo las mismas cosas que derribé,
demuestro que soy transgresor, porque mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. La justificación ya no es por la ley, mis hermanos, es por gracia. Ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, ya no estamos en el antiguo pacto. Tenemos que estar viviendo bajo el nuevo pacto, porque al decir nuevo pacto, dice la Biblia en Hebreos 8:13, dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Debemos estar viviendo bajo los preceptos del nuevo pacto, y el nuevo pacto comprende las enseñanzas apostólicas, entre ellas las de Pablo a los gentiles, de los cuales usted y yo formamos parte. Bendito el nombre del Señor. Todo esto del capítulo 2 de Gálatas muestra el conflicto que hubo. Ahora, habiendo visto ese conflicto que hubo entre los apóstoles, por eso vemos en el libro de los Hechos que aquí se narra ese mismo conflicto. De ahí quiero retomar. Entonces, en Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15, donde aparece el concilio. Pablo y Bernabé y Timoteo, ellos están predicando a los gentiles, pero en el capítulo 15 vemos el problema con los judaizantes. Ya yo se los leí en el primer video. Lo vuelvo a leer rápidamente para retomar. Dice: entonces algunos que vinieron de Jerusalén, de Judea, enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos, puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos. Los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles para tratar esta cuestión. Entonces los que habían sido enviados por la iglesia pasaban por Fenicia y Samaria, contando de la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Ahora vamos a ver el verso 4, las deliberaciones en Jerusalén. ¿De qué se trató esta cumbre o este concilio? Dice así: una vez llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y por los ancianos, y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Cuando usted lo están obligando a guardar la ley de Moisés, es porque esa es una secta. Aquí lo dice la Biblia, no lo digo yo, léalo. Hechos 15. Voy a leer en la nueva versión, perdón, no en la nueva versión, sino en la Reina Valera, que es la que la mayoría de personas usamos. Yo quiero leer ese pasaje como lo encontraríamos en el libro de los Hechos, capítulo 15, el verso que leí aquí, que muestra exactamente el verso 5. Dice así, la Reina Valera dice: pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Se refiere a la ida donde Cornelio a predicar. Esto está en Hechos 10, del 1 al 43. Y Dios, que concede
dice que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Dios no hace acepción de persona, señores y hermanos. Miremos eso. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Dese cuenta, se refiere a la ley. Un yugo que ni sus padres ni nosotros, es decir, ellos allí podían llevar. Porque hoy muchos quieren obligar a los creyentes a llevar ese yugo, si para eso vino Cristo, para quitar ese yugo. El único que pudo cumplir ese yugo fue Cristo. Y por eso él dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la escritura hasta que todo se cumpla. Y él la cumplió, él no la abrogó. Él no vino para abrogarla, ese texto lo dice, sino para cumplirla. Él la cumplió. Continuamos más adelante con esta misma enseñanza. Esta será la número 2 y vamos para la número 3. Bendiciones.